Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Vamos a entrar, ¿no?, sobre las revoluciones liberales. ¿Qué eran las revoluciones liberales? Debemos tener en cuenta en primera instancia que después de haber pues observado cómo en 1815 el antiguo régimen y el absolutismo eran pues restaurados en casi toda Europa, eh, se veía pues que a pesar de esto era imposible que los logros de la Revolución Francesa que tanto pues habían marcado el continente se olvidaran de todo como si nada hubiese existido. Así, a partir de 1830, Europa se llenó de un nuevo régimen de revoluciones y pocos años el antiguo régimen desapareció de muchos países. Entonces, las revoluciones liberales básicamente pues es ponerle fin al antiguo régimen donde básicamente el poder recaía pues en una sola persona, en las monarquías. Entonces, lo que busca o lo que se buscaba las revoluciones liberales es esto justamente, darle una nueva cara al mundo. Y para esto, fundamentalmente, hubo dos oleadas revolucionarias, a la que se le conoce como las revoluciones liberales de 1830 y las revoluciones liberales de 1848. Ahora, las revoluciones de 1830, lo que debemos mencionar es que entre el año 1829 y 1830 fueron años de malas cosechas y de hambre entre la gente más pobre. Posiblemente, pues, esa hambre fue lo que hizo que el pueblo se lanzara de nuevo a las calles en busca de una revolución. El caso es que en 1830 van a haber pues manifestaciones en varios países del viejo continente. Esas revoluciones se van a caracterizar por lo siguiente. Primero, porque la burguesía era quien dirigía las revoluciones, pero el pueblo más humilde y hambriento ayudó de cierta forma a la burguesía, que fue pues el quien salió a las calles a rebelarse violentamente contra el antiguo régimen. Una vez que la burguesía triunfó, se olvidó pues de la gente humilde e hizo reformas que solo le beneficiaban a ella. Una vez más, el pueblo quedó pues desprotegido y sin derechos. Ahora, respecto a lo que viene a ser países en los que triunfó la revolución, mencionaremos a dos países. Naturalmente va a estar Francia, ¿no? Porque en concreto, cuando subió al trono el rey Luis XVIII, ¿no? Este rey, pues, aunque tenía pues una manía o un pensamiento absolutista, tuvo la audacia, ¿no?, la habilidad de llevarse siempre bien con la clase burguesa, porque sabía que la clase burguesa pues tenía mucho poder, tanto comercialmente como políticamente. Pero cuando murió Luis XVIII, subió al trono su hermano Carlos X, un rey que era demasiado ultraconservador, defensor radical de lo que vendría a ser pues el antiguo régimen y totalmente opuesto a los intereses de los burgueses. Su talante opuesto a los burgueses, su talante tan ultramotano hizo que estallase pues en Francia una revolución por parte de la clase burguesa. La revolución triunfó debido a que la burguesía echó a Carlos X y colocó en el trono a otro monarca. Este monarca era pues Luis Felipe de Orleans, pero este ya no era pues un rey absoluto, sino era un rey parlamentario que estaba pues dispuesto a ayudar a los burgueses. Entonces, en principio, el gobierno pues concedió muchas libertades y derechos al pueblo, ¿no? Ahí se conoce pues como la libertad de prensa y sufragio, y va a haber pues un sufragio muy amplio. Es por eso que hablamos justamente de que Francia
efectivamente la revolución va a triunfar. Pero años más tarde, después también lo que debemos mencionar es que va a fracasar y el rey Luis Felipe de Orleans va a oprimir también, ¿no?, los derechos de libertad, de opinión, de sufragio, ¿no?, que les había concedido en un inicio. Pero eso ya será pues tema para conversarlo en otra ocasión. El otro país que donde va a triunfar la revolución es en Bélgica. En 1830 hubo también pues una revolución en Bélgica y este país, a consecuencia de esta revolución, va a lograr independizarse de Holanda y tener un rey propio, al cual se le conoce como Leopoldo de Sajonia. Este rey, a diferencia de los otros, ya era parlamentario, es decir, que también en este país el antiguo régimen se había terminado. Es decir, que este rey, el rey Leopoldo de Sajonia, al igual que el rey Luis Felipe de Orleans, eh, tuvo pues la intención, la predisposición de ayudar a los que más lo necesitaban, ¿no? Entonces vamos viendo pues que en Bélgica se promulga una constitución que aseguraba que todos los ciudadanos serían iguales ante la ley. Pero también aquí se permitía únicamente que votara la gente más rica. Había también pues una serie de contradicciones, pero para mencionar de aquella época pues era un gran avance. Ahora, los países en los que la revolución fracasó son los siguientes. ¿Hubo intentos de revolución? Claro que sí, en Polonia, Rusia, Italia y Alemania. Pero en todos estos casos, la revolución fracasó, por lo cual siguió existiendo el antiguo régimen en estos países. Sin embargo, la burguesía no perdió del todo, pues los reyes absolutos se dieron cuenta pues de lo fuerte que era esta clase y por consecuente era pues necesario contar con el apoyo de los burgueses, ¿no? Y estos reyes empezaron pues a hacer reformas en beneficio de la clase burguesa. Así pues, tanto en los países donde la revolución triunfó como en aquellos donde fracasó, la burguesía iba poco a poco ganando terreno a la nobleza, ¿no? Entonces vamos viendo pues que la revolución de 1830 va a tener pues sus frutos, ¿no? Pero como les había mencionado anteriormente, esto también va a traer consigo pues otra oleada. Esta oleada se va a deber a que estos reyes van a cambiar pues un poco de su ideología. Y lo vamos a ver en las revoluciones de 1848. En 1848 vuelve a haber revoluciones y ahora su repercusión en Europa va a ser todavía mayor, es decir, que va a ser mucho más grande de lo que había sido en 1830. Estamos hablando de 18 años después de la primera revolución. No obstante, lo que podemos mencionar es que estas revoluciones tienen una serie de características propias y distintas a las de 1830. ¿Por qué decimos que tienen características propias y distintas? Por lo siguiente. Primero, porque son revoluciones mucho más radicales que las de 1830. Es decir, tienen una afectación mucho mayor. Después de tantos fracasos, el pueblo pues había aprendido la lección y se va a ir dando cuenta de que ahora el verdadero enemigo contra quien hay que luchar no es el antiguo régimen, sino es la propia burguesía. En este caso, la burguesía pues es responsable de la falta de libertad y de igualdad y la culpable de la explotación de los mismos obreros. Como sabrán, la clase burguesa pues encargaba a sus trabajadores, los explotaba básicamente. Entonces, se van dando cuenta que el antiguo régimen eh, pasa a ser pues, pasa a segundo plano, por así decirlo. Ahora, otra característica que podemos mencionar es que, por otra parte, desde 1830, los obreros han empezado pues a organizarse formando los sindicatos. Es decir, que a partir de estas fechas vamos a ver
que empiezan pues los famosos sindicatos. ¿Qué hacen los sindicatos, profesor? Los sindicatos se encargan pues de reclamar los derechos que para ellos no es justo, ¿no? Hacían protestas, huelgas, manifestaciones. Es por ese motivo que en 1848 hay también pues malas cosechas, donde va a provocar pues hambre y crisis. Ahora, lo que debemos saber es que la crisis va a afectar pues además a gran parte de Europa y sin duda es el desencadenante de las revoluciones. Entonces, tanto en 1848 como en 1830, la que va a provocar eh, estas manifestaciones o estas revoluciones son justamente pues la crisis por la cual atravesaban los países en aquel entonces. Ahora, en Francia en realidad hay dos revoluciones, ¿no? La primera en invierno y la segunda en verano. Ahora, lo que debemos saber es que en febrero, la primera estalla en febrero con motivo de manifestación, bueno, con una manifestación pacífica, ¿no? Es decir, no había violencia. El gobierno, asustado, pues manda a la Guardia Nacional a disparar contra los manifestantes, donde van a fallecer personas pues inocentes, que además, como les había comentado, estaban haciendo una marcha pacífica, ¿no? Entonces, eso hace pues que se dispare de alguna u otra forma lo que viene a ser la revolución. Entonces, la revolución en un inicio, al menos en Francia, era pues pacífica, pero como el gobierno era pues muy temeroso, manda pues a matar a quemarropa a los manifestantes, ¿no? Obviamente esto va a exacerbar a la población. Ahora, el pueblo de París va a saltar en lo que se conoce pues el Palacio de las Tullerías y la revolución va a triunfar. Ahora, cuando hablábamos de Luis Felipe de Orleans, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente. No tiene más remedio que abandonar el trono. Francia se va a convertir en una república. Aunque en un principio el gobierno pues estaba dispuesto a hacer reformas que beneficiaran al pueblo, en abril hay elecciones y gana el partido más conservador. Entonces no habrá pues reformas de ninguna clase. Esto hace que se produzca pues una nueva revolución en junio, que era pues lo que les había mencionado, que es la revolución en dos fases, ¿no? Ahora, la revolución ahora, la que va a ser en verano, va a ser un poco más extrema, más radical, y va a estar dirigida por la clase obrera, ya que no apoya pues a la burguesía, sino que lucha contra ella. Muchos de estos obreros son ya anarquistas y socialistas. Ahora, esta revolución va a fracasar y es duramente reprimida por la clase burguesa. Además, se da cuenta de que hay pues que evitar como sea cualquier otra revolución del pueblo para que eso sea necesario que haya pues en Francia un gobierno fuerte. Entonces, así finalmente, lo que los burgueses le acababan entregando el poder al dictador Luis Napoleón III fue al final que proclamara pues emperador, segundo imperio francés. Ahora, dentro de los fracasos revolucionarios de 1848, también hay revoluciones dentro de Italia, Austria y Alemania, pero fracasan en los tres casos. Sobre todo eso se va a deber a que la clase burguesa estaba pues asustada y creía que era mejor unirse a la nobleza con tal de que el pueblo no vuelva a rebelarse. Así incluso en estos lugares la revolución pues ha servido para colocar definitivamente en el poder a la clase burguesa. Ahora, lo que nos debemos preguntar es, ¿por qué la revolución fracasó? ¿O por qué la revolución fracasa? El fracaso del pueblo en estas revoluciones se debió a una serie de factores. Principalmente el pueblo no estaba suficientemente unido, es decir, la desunión, perdón, va a hacer que lleve al fracaso. A menudo tiene ideas políticas distintas, hay demócratas, comunistas, anarquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, a menudo el pueblo es ignorante y no tiene pues una formación verdadera de una conciencia de clase.
Además, en cambio, la burguesía sí estaba unida, sabe lo que quiere y lo que le conviene. Además, al año siguiente mejoran pues las cosechas y la revolución se para y el pueblo pues olvida el tema de la revolución. Hasta aquí chicos, la clase del día de hoy, espero les haya gustado, nos estaremos viendo en la siguiente semana.